أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. Este pasaje coránico citado al principio de este vídeo en el que se ordena a los maridos golpear a sus mujeres cuando éstas se les rebelen, merece una reflexión seria que ponga las cosas en su sitio. Debemos empezar diciendo que es la única vez en que el Corán se pronuncia en ese sentido. El versículo estaría entre los 2 o 3, en todo el Corán, que se presentan a interpretaciones misóginas. En descargo del Corán ha habido quienes han rebuscado en la Biblia y han encontrado cientos de pasajes con un tono mucho más virulento en el tema de la mujer. Hay quienes han sostenido que, al igual que los cristianos han podido rehuir el tema y olvidar la misoginia bíblica, los musulmanes tendrían que hacer poco esfuerzo para superar un solo versículo. Pero esto es impensable para un musulmán. Un solo versículo es suficiente, pues el Corán tiene un peso extraordinario sobre las conciencias. Y esta es, para empezar, una de las claves para desentrañar la cuestión. El Corán no es la Biblia, y nunca los musulmanes tolerarían que una sola palabra del Corán pudiera ser tratada con desdén. Los juegos retóricos con los que se pretendiera suavizar su significación tampoco harían mella y no engañarían a nadie en una civilización construida en torno al libro y en la que miles de expertos protegen a la nación de semejantes argucias. El Corán es, definitivamente, intocable. Ahora bien, afirmamos sin temor a ser contradecidos que el Islam condena sin paliativos los malos tratos. Para demostrarlo no recurriremos a la manipulación del texto, sino a exponer la lógica de las reflexiones que se han dado dentro del Islam, desde sus inicios. Como ya hemos adelantado, cada palabra del Corán tiene un peso extraordinario sobre las conciencias de los musulmanes, y a favor de esta aserción está la realidad misma. El libro revelado es merecedor de un respeto que se traduce en un acatamiento inmediato de sus disposiciones. Es la autoridad suprema dentro del Islam, porque es la palabra del Creador de los cielos y de la tierra, y al igual que a su orden surgió el mundo, con la misma prontitud se disponen los musulmanes a cumplir con las órdenes expresadas en el Corán, las cuales tienen el mismo rango del imperativo creador. El Corán no es un libro inspirado, como la Biblia según los cristianos, sino que ha sido revelado y no tolera, pues, interpretaciones que vayan contra su literalidad. El rigor y seriedad de los musulmanes se traducen en una coherencia absoluta. En todas estas discusiones en torno a las enseñanzas del Islam sobre los malos tratos hacia las mujeres se olvida que, siendo esta una cuestión actual, ya se planteó en el Islam en sus inicios, hace ya 15 siglos. El Islam, por tanto, ha sido el primero en reflexionar sobre el tema. Tomó la delantera en una cuestión que se considera un logro reciente en los derechos humanos. Nos proponemos en este vídeo hacer un breve análisis de ese planteamiento. El profeta fue claro y tajante sobre la cuestión, y prohibió categóricamente a los hombres golpear a sus esposas. Dirigiéndose a los hombres, les dijo: ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. Si acudimos a los tratados de derecho musulmán encontraremos que regulan los golpes que un marido podría propinar a su esposa en los términos que utilizan los imames que muchos de ustedes habrán visto en los vídeos que publican los enemigos del Islam, poniendo siempre en esos vídeos títulos manipuladores sacando las cosas fuera de su verdadero significado. El uso de una vara incapaz de producir daño, golpeando solo en determinadas partes del cuerpo, manos, pies, solo puede hacerse cuando no se está bajo el dominio de la ira, etc. Necesitamos conocer el proceso, en el que está la clave.
Si acudimos directamente a los manuales de derecho nos llevamos una impresión falsa. Es necesario hacer todo el recorrido, pues las deducciones de los alfaquíes se basan en razonamientos previos. Primero está el texto coránico, luego viene la exégesis del Corán. La exégesis del Corán consiste en dar el exacto valor a cada palabra, y citar el contexto en el que tiene lugar su revelación. Este modo de interpretar el Corán es el único sobre el que existe consenso y es el que tiene autoridad entre los musulmanes. Efectivamente, cada versículo del Corán fue revelado en circunstancias que sitúan su significación y alcance. Se llama razón del descenso a una anécdota que es la historia del versículo. Veremos más adelante la razón del versículo en cuestión. Junto a ello, es indispensable determinar el valor exacto de cada palabra en la lengua árabe, en la que ha sido revelada el Corán. Pero además, hay otra cuestión de suma importancia. La práctica del profeta, la Sunna, es determinante. Él fue, según el Corán mismo, el modelo para los musulmanes, y él es la imagen viva de lo que significa el Corán. No hay forma de poner en práctica lo que enseña el Corán sin tener en consideración la Sunna, que detalla y da cuerpo a sus disposiciones. Los musulmanes no sabríamos cómo recogernos ante Alá, ayunar, peregrinar, etc., si no fuera porque el profeta lo hizo y nos sirve de imagen. La Sunna, a la hora de interpretar el Corán, por tanto, es fundamental, y sin ella estamos desarmados ante el libro. De esto siempre han tenido conciencia los musulmanes, sentenciando que la segunda autoridad en el Islam, después del Corán, es la Sunna, la cual es su modelo insustituible y su realización concreta. Solo en el caso de no existir una Sunna sobre un tema expuesto en el Corán, se acude entonces a la opinión de los compañeros del profeta y los discípulos de estos últimos, tenidos como próximos al espíritu de la época en que fue revelado el Corán e imbuidos de sus intenciones. Los compañeros del profeta y sus discípulos gozan de autoridad moral que hace que sus opiniones sean muy tenidas en cuenta. Por último, si tampoco encontramos entre ellos la respuesta sobre el sentido de una palabra o una frase coránica, entonces se acude a razonamientos analógicos para determinar su alcance. Siguiendo los pasos anteriores, los autores de comentarios al Corán han reunido un material de proporciones enciclopédicas que contextualiza cada pasaje del libro de modo más que suficiente. Los musulmanes disfrutan así de una información gigantesca sobre el Corán. Solo después viene el derecho musulmán, recapitulando todo lo anterior. Está al final del proceso, pero resulta más cómodo acudir a dichos resultados últimos, por lo que hay musulmanes, sobre todo en la actualidad, que ignoran las formas que han respetado los alfaquíes y que son, sin embargo, esenciales para entender las conclusiones a las que han llegado. El derecho musulmán es una ciencia que ha dado frutos extraordinarios y plasma un estado de espíritu dentro del Islam en el que las reflexiones, las deducciones y el debate siempre han estado abiertos. El derecho musulmán ha sido la respuesta al intento por comprender exactamente el significado y alcance del Corán, dentro del rigor exigido por los musulmanes para quienes el respeto al libro revelado debe ser absoluto. شريك لك الله